La patología que puede afectar a los pares craneanos es muy diversa y vamos a centrarnos en aquellas más frecuentes o que tienen más relevancia en la clínica o en la práctica clínica diaria. Dentro de estos procesos pueden aparecer enfermedades que comprometen de forma aislada a los pares craneanos o puede haber una multineuropatía de los pares craneanos. Pueden también clasificarse en neuropatías reversibles o irreversibles, como así también pueden dividirse en procesos primarios o compromisos secundarios del par craneano. Creo que esta última forma de dividir las patologías es la más didáctica y la que nos va a permitir conceptualizar mejor cuáles son los procesos más importantes. ¿Cuáles son aquellos procesos que se originan de forma primaria en el nervio craneal? Bueno, estos pueden estar ubicados en los núcleos de origen, en el propio tronco nervioso, o sea, en las fibras nerviosas, o en la vaina del nervio y los diferentes componentes de la misma. En cambio, los procesos que comprometen de forma secundaria a los nervios craneales son procesos habitualmente de topografía extraxial dentro del cráneo que van a comprimir o a desplazar a los nervios craneales, alteraciones meningias, inflamatorias o tumorales, y también algunas situaciones que se producen por las relaciones anatómicas que toman los nervios y que dan origen a lo que se denominan los conflictos neurovasculares. Vamos a comenzar a ver ejemplos de estos procesos y vamos a empezar por las enfermedades primarias, o sea, aquellos procesos o patologías originadas en las estructuras del nervio craneal, o sea, procesos intrínsecos del nervio craneal. El origen de estos procesos, como ya dijimos, puede estar en el núcleo, en las fibras o en las cubiertas del nervio, y las causas son muy diversas, desde alteraciones congénitas, vasculares, inflamatorias, infecciosas o neoplásicas. Comencemos por procesos que afectan a los núcleos nerviosos y por supuesto que cualquier proceso que afecta el tronco nervioso va a dar patología de los pares craneanos. Por razones anatómicas y de tamaño, habitualmente cuando hay una patología del tronco el compromiso de los pares craneanos es múltiple, si bien en algunos casos puede haber compromisos aislados de ellos. Dependiendo del nivel del tronco encefálico que está comprometido, va a ser la neuropatía craneal que se presente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que afectan a los núcleos de los pares craneanos? Las enfermedades desmielinizantes, las placas de esclerosis múltiple, procesos vasculares como focos de isquemia o malformaciones como angiomas cavernosos y por supuesto tumores que afectan al tronco encefálico. En este primer ejemplo encontramos dos pacientes, uno en las imágenes superiores y las otras inferiores, que tienen las imágenes típicas de desmielinización que se ven en pacientes con esclerosis múltiple. Este paciente se presentó con una neuralgia trigeminal y en la secuencia FLAIR vemos la presencia de múltiples imágenes supratentoriales y encontramos en secuencia FLAIR, en difusión y en T1 con contraste, la presencia de una placa de desmielinización ubicada estratégicamente en la intersección entre la averancia y el pedúnculo cerebeloso medio, sector en donde se encuentra el núcleo y el trayecto intraxial del nervio trigémino, que era lo que explicaba la patología o la forma de presentación en este paciente. Como ya mencionamos, las placas de desmielinización son muy frecuentes. En las imágenes superiores tenemos un paciente que se presenta con un tercer par y vemos que tiene una placa de desmielinización ubicada estratégicamente a nivel mesencefálico en la fascia gris periacueductal lateralizada izquierda y que también era el responsable del tercer par en este paciente con esclerosis múltiple. En el caso de la patología vascular, que era otra de las patologías frecuentes, si bien es excepcional que tengamos focos pequeños y que solamente comprometan un par craneano, puede haber alguna circunstancia, como los dos ejemplos que tenemos en la fila inferior en secuencias de difusión, en donde, como ustedes ven, el foco de restricción es pequeño y se ubica en un caso a nivel mesencefálico y en el otro caso a nivel del piso del cuarto ventrículo, en pacientes que se presentaron con tercer par y sin instalación brusca y cuya causa fue el compromiso isquémico en la localización habitual de los núcleos de origen de estos pares craneanos. Otra de las causas que mencionamos y que frecuentemente pueden dar neuropatías, como en estos tres pacientes, uno con tercer par, uno con sexto par y uno con una neuralgia trigeminal del lado derecho, eran las malformaciones vasculares. En estos casos vemos que el responsable de esta neuropatía craneal eran angiomas cavernosos, en estos casos no complicados o que no tenían complicaciones hemorrágicas. El típico aspecto de los angiomas cavernosos, recuerden que el tronco encefálico es una localización relativamente frecuente de este tipo de malformación vascular y que pueden presentarse o no con complicaciones. Es muy sencillo realizar el diagnóstico por el aspecto típico con el patrón clásico en T1 de palomita de maíz y la presencia de restos de hemosiderina en secuencias de eco de gradiente o secuencias de susceptibilidad. Habitualmente son lesiones que no presentan realce con el contraste, pero como vemos en el caso del medio, en la secuencia Spineco T1 con gadoliño, encontramos realce asociado de un angioma venoso, que como ustedes saben es una anomalía del desarrollo del sistema venoso que frecuentemente está asociada a los angiomas cavernosos. Por último, otra patología que mencionamos que puede afectar a los núcleos son los tumores de tronco encefálico. Allí tenemos dos casos, dos pacientes en la edad pediátrica, el de arriba con un glioma difuso de línea media
diaria, lo que antiguamente eran gliomas fibrilares, grado 2 de la clasificación de la OMS, que por la ubicación y por el compromiso pueden dar habitualmente el toque de múltiples nervios craneales. En el caso que está en la fila inferior es un glioma tectal, también es una variante de astrocitoma, pero que por su ubicación en relación a la lámina cuadrigeminal puede dar afectación oculomotora, que puede ser bastante característica o puede ser la expresión de un tumor de tronco en pacientes en la edad pediátrica. Pasemos al segundo grupo de los procesos primarios, que está en donde el compromiso ahora se ubica en las propias fibras nerviosas. Son procesos originados en el tronco nervioso. Son procesos que habitualmente tienen poca traducción imagenológica en algunos casos. Son distintas neuropatías, tienen diferente origen, habitualmente se ven en el contexto de enfermedades sistémicas y, como ya mencionamos, es el grupo en donde las imágenes son menos útiles. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, allí tenemos un listado. Pueden haber causas congénitas o malformativas, neuritis infecciosa, ya sea por herpes o por listeria, patología inflamatoria como la sarcoidosis o la enfermedad de Behçet, neuropatías desmielinizantes como la diabetes, el Guillain-Barré, también la esclerosis múltiple, y procesos vasculares como la isquemia. Veamos algunos casos de estos grupos de patologías. Comencemos con algún ejemplo de malformaciones congénitas. Son dos pacientes que tienen anosmia congénita, en un caso con arritmia y en un caso con un síndrome de Kallmann, en donde las secuencias histolográficas nos permiten ver la ausencia del nervio olfatorio. Es una de las causas primarias, la ausencia del tronco nervioso, que explica entonces la anosmia congénita que tenían estos dos pacientes. Otra alteración congénita, un paciente con una aplasia coclear bilateral, en donde hay ausencia del nervio coclear. Podemos ver tanto en la tomografía como en la secuencia cisternográfica la ausencia de la cóclea, y cuando vamos a la reconstrucción en el plano sagital de uno de los conductos auditivos, vemos que tenemos la ausencia del nervio coclear. Vemos que está señalado por la flecha amarilla en el plano sagital, vemos el nervio facial adelante y arriba, las dos ramas vestibulares por detrás, y vemos que falta la imagen del nervio coclear, que debería estar abajo y adelante. Otro grupo de patologías congénitas que pueden dar afección o toque de pares craneanos son algunas enfermedades metabólicas. Vamos a poner el ejemplo de la enfermedad de Krabbe, pero puede haber otras enfermedades neurometabólicas de la edad pediátrica, que cuando son estudiadas con resonancia, además de tener las imágenes de dismielinización que varían según el tipo de enfermedad, es frecuente que tengan también realce de nervios craneales. Vemos en este caso de una enfermedad de Krabbe como, además de la dismielinización de la sustancia blanca, luego de administrar medio de contraste, aparece realce que es simétrico, regular, sin nódulos, de los nervios oculomotores, del nervio trigémino, también de las estructuras del paquete acústico facial. Estas son entidades que, cuando administramos medio de contraste, nos pueden mostrar este tipo de patrón de realce y compromiso de pares craneanos. También mencionamos que podía haber dentro de este grupo compromiso inflamatorio o infeccioso. Ahí tenemos dos situaciones relativamente frecuentes, la parálisis de Bell y el síndrome de Ramsay-Hunt, en donde puede haber realce en estos dos casos del nervio facial del lado izquierdo, un realce de tipo regular, simétrico, sin nódulos inflamatorios. En el caso de abajo, un síndrome de Ramsay-Hunt, en donde hay realce de todos los segmentos del nervio facial, del segmento timpánico, segmento coclear, del segmento cisternal e incluso de su sector intraaxial y el núcleo de origen. En realidad, las imágenes son complementarias a entidades cuyo diagnóstico es clínico. Dentro de este grupo de enfermedades encontramos, por supuesto, las patologías inflamatorias o desmielinizantes. Todos conocemos el cuadro de neuritis óptica, un cuadro muy típico de naturaleza inflamatoria desmielinizante del nervio óptico, en el cual encontramos un aumento de intensidad de señal en las secuencias potenciadas en T2 en el nervio óptico y realce con el medio de contraste cuando se encuentra en actividad. Recuerden que la neuritis óptica puede ser desmielinizante, pero también hay otro tipo de neuritis. Miren el caso que encontramos situados en el sector más derecho de la diapositiva, consecuencias estira en el plano axial y coronal, un paciente que estaba recibiendo isoniazida y que tenía una neuritis óptica de evolución subaguda, en el cual tenemos una semilla muy similar a la de la neuritis óptica. Es el contexto clínico y el conocimiento de las drogas o tratamiento que está recibiendo el paciente los que nos permite sospechar estas neuropatías inflamatorias vinculadas a algunas drogas. La isoniazida es una de las que puede estar involucrada en estos cuadros inflamatorios. En algunas circunstancias las neuritis pueden ser isquémicas. Este es un paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial severa, que hace una neuritis de instalación brusca del ojo izquierdo y en el que encontramos una semiología similar a la neuritis de tipo desmielinizante, pero cuando utilizamos secuencias de difusión, como encontramos abajo y mapa de ADC, vemos que hay intensa restricción del segmento del nervio óptico comprometido. Este es un caso de neuritis óptica de origen isquémico.
isquémico en una otra patología que está originada en el propio tronco nervioso. Vayamos ahora dentro de los procesos primarios, aquellas patologías que comprometen la vaina nerviosa. Quizás este es el grupo más reconocido de las entidades que afectan a los nervios craneales. Son procesos relativamente frecuentes y los más conocidos son los tumores originados en las cubiertas nerviosas. Son habitualmente tumores benignos que tienen una baja agresividad, o sea, un lento crecimiento. Encontramos los schwannomas, que son los más conocidos, y los neurofibromas. Pero recuerden que hay un grupo de pares craneanos que sus cubiertas no son similares a las del sistema nervioso periférico, que pueden tener meninges formando parte de la cubierta nerviosa, como sucede por ejemplo con el nervio óptico. Por lo tanto puede haber meningiomas que se originan en un par craneano que por su origen embriológico no tiene células de Schwann, sino que tiene oligodendrocitos y tiene meninge acompañando la estructura del nervio. Y también las metástasis son tumores que se pueden encontrar en los pares craneanos, sobre todo en procesos que dan diseminación de varios tipos. La que más me interesa destacar en los pares craneanos es la forma de diseminación que tienen los tumores agresivos de cabeza y cuello, sobre todo el carcinoma epidermoide, cuya una de sus formas de recidiva o una de sus formas de progresión es bajo lo que se llama la diseminación retrógrada perineural de estas lesiones carcinomatosas, que vamos a ver algunos ejemplos. El schwannoma vestibular es una de las patologías más comunes de los pares craneanos. Es un tumor benigno originado en la vaina de cubierta del nervio vestibular, en las células de Schwann que forman parte de este nervio, y que es una de las lesiones o la lesión más frecuente, que se ubica en el ángulo pontocerebeloso. Son pacientes que habitualmente se presentan con hipoacusia neurosensorial, deforma aislada o acompañada de otras neuropatías, y que tienen este aspecto típico con un segmento cisternal y un segmento intracanalicular que hace que remede la forma del cucurucho con la bola de helado. Es un aspecto muy típico y que tienen, todos conocemos muy bien esta patología porque es una de las patologías más frecuentes que encontramos a nivel intracraniano como parte de los procesos de localización extraxial. Hay que recordar que en algunos casos hay pacientes que tienen schwannomas bilaterales, como en este caso. Es una patología muy florida, y recuerden que cuando encontramos schwannomas vestibulares bilaterales podemos inferir, o ya sabemos, que el paciente es portador de una neurofibromatosis tipo 2, cuya forma de presentación es muy común, con meningiomas múltiples y schwannomas vestibulares bilaterales. Si bien los schwannomas vestibulares son por lejos los más frecuentes, puede haber situaciones en las cuales el par craneano comprometido no sea el nervio vestibular, sino que sea el nervio facial. Ahí tenemos un ejemplo de un paciente con una parálisis facial periférica del lado derecho de instalación progresiva y que tiene un tumor que remeda por su forma, sobre todo la extensión hacia la región timpánica y hacia la región coclear. Podemos inferir que, y por la clínica, de que es un tumor de vaina nerviosa del nervio facial. Este es un segundo caso con un schwannoma de la porción mastoidea del nervio facial del lado izquierdo. Comparen arriba en tomografía como del lado derecho, señalado con el color naranja, la porción descendente o mastoidea del nervio facial tiene esas características, y existe una simetría con un aumento de tamaño del conducto del nervio facial del lado izquierdo que se correlaciona en resonancia con la presencia de una imagen y espontáneamente hiperintensa ante dosis con realce con el medio de contraste ante 1. La cirugía confirmó que se trataba de un schwannoma nervio facial. Puede haber schwannomas en otras localizaciones. Este es un caso raro, poco frecuente, de un tumor de vaina nerviosa que por el trayecto y la distribución remeda al tercer par craneano, en este caso un schwannoma del tercer par del nervio motor ocular común. Puede haber schwannomas del nervio trigémino, pero también puede haber schwannomas de los pares craneanos mixtos. Miren este paciente que se presentó con una disfagia, en el cual luego de todo el estudio y al estudiar la base de cráneo se encontró un proceso tumoral centrado en el foramen yugular, en el agujero rasgado posterior, que es hiperintenso en el T2, algo heterogéneo, con intenso realce también heterogéneo con el medio de contraste, y que después de la cirugía se confirmó que era un schwannoma de los pares craneanos mixtos. Si bien los schwannomas son los tumores de vaina nerviosa más común, recuerden que hay algunos pares craneanos que por sus características particulares pueden tener tumores originados en la vaina nerviosa, pero que anatomopatológicamente correspondan a variedad. En este caso tenemos un tumor que está originado en la vaina del nervio óptico y que tiene las características descritas habitualmente como vinculadas a un meningioma del nervio óptico. Recuerden que las cubiertas del nervio óptico son cubiertas meningias que se prolongan desde el encéfalo, incluso hay espacio subaracnoideo rodeando el nervio óptico propiamente dicho, y por lo tanto un tumor originado en esta vaina puede ser un meningioma.
Un segundo ejemplo de un meningioma del nervio óptico con las calcificaciones que se describían clásicamente en la literatura, calcificaciones gruesas de disposición anteroposterior y paralela o calcificaciones en vía de tren, es una de las descripciones clásicas de este tipo de tumor que están vinculados a las cubiertas del nervio óptico. Otro de los procesos que habitualmente está vinculado al nervio óptico son los gliomas. Recuerden que el tronco nervioso está formado básicamente por oligodendrocitos y también por astrocitos. En los pacientes con neurofibromatosis aparecen este tipo de tumor, como se ve en este caso, que engruesan a los troncos nerviosos, que pueden tener realce de intensidad variable y que son gliomas originados en el propio nervio, vinculados sobre todo a la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 1. El nervio olfatorio también es un tumor en donde pueden asentar tumores originados propiamente en las cubiertas y en el tronco del nervio. Una de las lesiones clásicas del nervio olfatorio es el estesioneuroblastoma o neuroblastoma del nervio olfatorio. Es un tumor que se origina habitualmente en el techo de las fosas nasales, que tiene un crecimiento hacia la fosa nasal y hacia el cráneo. Si es un tumor de baja agresividad, es un tumor que tiene un comportamiento locorregional agresivo y que debe ser tenido en cuenta o en consideración en los diagnósticos diferenciales de los procesos tumorales que están situados en el piso anterior de la base del cráneo y en relación a la lámina cribosa. Como mencionamos, y para terminar este grupo de patologías, pueden haber también procesos tumorales originados en la vaina del nervio, pero que estén dados por el compromiso secundario del tronco nervioso. Así puede haber compromiso metastásico de los nervios, como puede verse en tumores primarios del sistema nervioso central, como el meduloblastoma o el ependimoma, que tienen diseminación subaracnoidea y el tumor se puede depositar sobre los pares craneanos, pero me interesa destacar particularmente la forma de diseminación que tienen los tumores agresivos de cabeza y cuello, que es diseminación retrógrada perineural. El proceso tumoral, originado en los territorios de la cabeza y cuello, puede recidivar o ganar los troncos nerviosos que se distribuyen e ir progresando hacia el sistema nervioso. Tenemos este primer caso de un paciente con un carcinoma del seno maxilar del lado izquierdo, que comenzó con una neuralgia en la evolución, y vemos que en la tomografía ya hay un compromiso extra e intracraniano a través del foramen oval, como se ve muy bien en el corte coronal, y luego en la resonancia se ve el engrosamiento del nervio trigémino del lado izquierdo, tanto en su segmento intracavernoso como en su segmento cisternal, y correspondía a una diseminación perineural del tumor agresivo, un carcinoma adenoide quístico ubicado en el seno maxilar del lado izquierdo. Este es un segundo ejemplo de un paciente con un carcinoma epidermoide topografiado en la cara, como ustedes lo ven, con un componente quístico necrótico e intenso realce, y ven que en este caso se acompañaba de una diseminación retrógrada por las flechas amarillas que corresponden al trayecto del nervio facial, tanto de su segmento o rama de distribución superficial como también de sus ramas más proximales. Vemos que está indicado en el hueso temporal un foco de alce puntiforme que corresponde al segmento mastoideo de este par craneano. Es una diseminación perineural retrógrada de un carcinoma epidermoide de las regiones superficiales de la cara. También mencionamos que hay tumores primarios o tumores externos al sistema nervioso que pueden tener una forma de diseminación. Esta es una paciente con un cáncer de mama que tuvo una diseminación leptomeningia, y vemos cómo aparecen múltiples focos de realce, no solamente intraaxiales, sino además focos de realce, por ejemplo, que siguen a los paquetes acústicos faciales, a los tercer par craneanos y a ambos nervios trigéminos. Eso es una carcinomatosis leptomeningia que puede dar focos de realce en los pares craneanos. Dentro de la patología tumoral, otra que puede dar compromiso leptomeningio y particularmente afectar a los pares craneanos es el linfoma. En este caso, un paciente con un linfoma sistémico no-Hodgkin agresivo que en la evolución agrega una neuropatía óptica bilateral de forma de instalación subaguda, y en la resonancia vemos como hay engrosamiento bilateral de ambos nervios ópticos con intenso realce que se correspondía con una diseminación intracraniana de tipo leptomeningio de esta entidad hemato-oncológica, de un linfoma no Hodgkin. Para abandonar las causas primarias debemos recordar las enfermedades sistémicas que, como ya mencionamos, pueden ser causa de compromiso de pares craneanos. En este caso, un paciente con sarcoidosis, en el cual, además del compromiso torácico habitual de esta enfermedad, aparece compromiso del sistema nervioso central. Una de las formas de compromiso del sistema nervioso es el compromiso leptomeningio. Vemos como en este paciente había compromiso realce de ambos nervios ópticos, realce de ambos tercer par craneanos, también realce del nervio trigémino del lado izquierdo y de los paquetes acústicos faciales dentro del conducto auditivo interno. Además, en el estudio del raquis se evidenció un realce intenso de todas las raíces de la cola de caballo, y en este caso el diagnóstico final fue de sarcoidosis, pero recuerden que hay muchas enfermedades sistémicas, la enfermedad, por ejemplo, que también puede dar un compromiso similar de los pares craneanos, habitualmente un compromiso de múltiples pares craneanos. Pasemos ahora a los procesos secundarios. Recuerden que los procesos secundarios son
patologías que se originan en las estructuras vecinas, en las regiones anatómicas que los pares craneanos van atravesando y que comprometen al nervio craneano habitualmente por compresión y desplazamiento del mismo. Por eso hablamos que son procesos extrínsecos o que se originan en estructuras anatómicas que no forman parte del propio tronco nervioso. Habitualmente son lesiones expansivas que, como ya dijimos, comprimen al nervio en su trayecto en diferentes segmentos, y las causas pueden ser diversas. Vamos a ver las más frecuentes o las más conocidas: causas vasculares, tumorales, infecciones, síndromes inflamatorios como el Tolosa-Hunt, u otras como por ejemplo la patología traumática con fracturas y atrapamiento de los pares craneanos. Comencemos con pacientes que pueden tener conflictos neurovasculares. Es muy común en la práctica clínica encontrar pacientes con neuralgia del nervio témino, y habitualmente uno de los puntos más importantes es tratar de encontrar si estos pacientes tienen o no tienen lo que se llama un conflicto neurovascular. En el caso de este paciente con una neuralgia al lado derecho, vemos cómo existe una estructura vascular arterial que es normal, pero que tiene un trayecto anatómico que no es el habitual, y que comprime y desplaza el segmento cisternal proximal del nervio trigémino, siendo origen de esta neuropatía. Este es otro caso de un paciente con conflicto neurovascular, de dos pacientes con conflicto neurovascular, pero que se presentaron con sexto par, en donde vemos claramente que el trayecto sinuoso del tronco basilar hace que el mismo se desplace lateralmente y que comprime y desplace al motor ocular, al sexto par del lado correspondiente. Es importante que cuando uno analiza un posible conflicto neurovascular es que haya no solamente contacto de la estructura vascular con el nervio, sino desplazamiento o pérdida de la angulación o trayecto normal del mismo. Como ustedes saben, pueden existir variantes anatómicas de estructuras vasculares que hagan un trayecto no habitual y que tomen una relación anatómica con el nervio, pero pueden no producir sintomatología. De hecho, en la población normal es frecuente encontrar contactos neurovasculares. Diferentes cuando uno encuentra conflictos neurovasculares en donde la estructura vascular efectivamente desplaza o altera el trayecto normal de la neuropatía del nervio en cuestión, y que genera una neuropatía o que es concordante con la neuropatía que el paciente presenta. Otro de los cuadros que pueden estar generados por un conflicto neurovascular es el espasmo hemifacial. En este caso vemos también el tronco basilar desplazado lateralmente, en el caso de arriba hacia a la derecha y en el caso de abajo hacia la izquierda, y que hacen que la estructura vascular comprime y desplace al plano anterior, a las estructuras que están más anteriores en el paquete vestíbulo acústico facial, en este caso produciendo un espasmo hemifacial del lado derecho o del lado izquierdo. Otro de los cuadros vinculados a conflictos neurovasculares, los acúfenos pulsátiles, que son bastante característicos y bastante típicos. Vemos que ahí la arteria cerebelosa media realiza un bucle que lo lleva hacia el conducto auditivo interno y se relaciona con el plano más anterior y más inferior del paquete acústico facial, generando como traducción de ese conflicto neurovascular el acúfeno. Otros ejemplos de conflictos neurovasculares solamente vinculados a trayectos no habituales de estructuras vasculares, ya sea el tronco basilar o las arterias cerebelosas. Un paciente con una disfagia oscilante que variaba, aparecía por momentos. Todo el estudio del tracto aerodigestivo fue normal, y bueno, una de las causas, ahí vemos el tronco basilar sinuoso, algo dilatado, desplazado hacia la izquierda, y vemos cómo modifica o altera la anatomía normal del bulbo raquídeo y de los plenos mixtos, que allí lo vemos muy bien en la secuencia citernográfica, cómo genera una distorsión y una alteración del trayecto y ángulo normal que tienen estos nervios en su trayecto hacia el foramen yugular. Un paciente que se presentó con un espasmo de hemilengua derecha, y en el cual encontramos también como la arteria vertebral del lado derecho, antes de formar el tronco basilar, genera un claro conflicto con el hipogloso mayor. Ahí vemos como el hipogloso está angulado, tiene una alteración de su trayecto normal, y que esta alteración está dada por el conflicto que establece junto con la arteria vertebral. Los ejemplos anteriores fueron de neuropatías craneales que estaban vinculadas a conflictos neurovasculares entre nervios y arterias que tienen un trayecto anómalo, pero también los conflictos neurovasculares pueden estar dados por la presencia de malformaciones vasculares, y esto es una situación clínica relativamente frecuente. Este es el caso de un paciente con un tercer par del lado derecho, en el cual en el estudio de arteriografía y en el estudio de resonancia se encuentra la presencia de un aneurisma que está originado en la bifurcación del tronco basilar o previo a la bifurcación del tronco basilar, y que por la dirección y el tamaño de su saco genera una compresión del tercer par. Miren cómo se ve el detalle anatómico en la secuencia cisternográfica, en los cortes que están en la fila superior,
posterior, en el plano coronal, el nervio del tercer par ubicado en la pinza entre la arteria cerebral superior y la cerebral posterior, perdón, y la arteria cerebelosa superior, y cómo la dirección y el trayecto del aneurisma lo lleva en el plano axial a contactar con el segmento cisternal del tercer par del lado que el paciente tenía la neuropatía. Otra localización anatómica frecuente de malformaciones vasculares y que pueden dar neuropatía, sobre todo compromiso de los pares craneos oculomotores, es el seno cavernoso. Ahí tenemos dos pacientes, uno que se presentó con un tercer par y otro que se presentó con un sexto par, ambos del lado derecho, y que tenían aneurismas de la carótida interna intracavernoso. En la fila superior, un aneurisma grande con la semiología típica, la intensidad de señal baja en T2, con esa intensidad de señal heterogénea, secuencia en ecodegradiente con el halo de Mossiderina. En cambio, en el caso de abajo del sexto par, un pequeño aneurisma intracavernoso, totalmente intracavernoso y pequeño, que daba un sexto par. Recuerden que en el seno cavernoso el tercer par, el cuarto par van por la pared externa, mientras que el sexto par es el único par craneano que va dentro del cavernoso y pegado, íntimamente relacionado a la arteria carótida interna, y un aneurisma de dicho nivel puede ser causa de un sexto par. Un caso menos frecuente, pero también de un aneurisma que por su topografía generó una neuropatía óptica. Era un paciente con una neuropatía óptica del lado izquierdo, se sospechó una patología del quiasma, por eso se solicita la resonancia y vemos que el paciente tiene una imagen que recuerda un aneurisma ubicado a nivel supracelular en el segmento más anterior, discretamente lateralizado a izquierda, donde comprimía el nervio óptico de ese lado y daba entonces como sintomatología una neuropatía óptica de ese lado. Otros procesos extrínsecos a los pares craneanos y que relativamente pueden dar compromiso de los mismos son los quistes de inclusión. Los quistes epidermoides frecuentemente pueden estar vinculados, ubicados en la fosa posterior y vinculados a neuropatía. Estos son dos pacientes con neuralgia del trigémino del lado izquierdo, en donde vemos la semiología típica de un quiste de inclusión. Es una imagen quística hiperintensa en T2 que no suprime completamente su señal en el FLAIR y que tiene restricción en difusión, y que, como vemos sobre todo en las secuencias cisternográficas, como rodea o incluye dentro de la masa del quiste, en este caso el nervio trigémino, y es causante de la neuralgia. Estos son quistes epidermoides. Tenemos otros tipos de quistes que ahora vamos a compartir. Este caso muy interesante, también de una neuralgia del trigémino del lado izquierdo, tiene también en su génesis a un quiste, pero en este caso un quiste que tiene un componente lipídico predominante. Vemos que como es una imagen con densidad grasa en la tomografía, con una calcificación anterior gruesa. Vemos como la secuencia T1 tiene hiperintensidad de señal similar a la grasa que vemos en el resto de las regiones anatómicas, hiperintensa en el T2, no suprime completamente su señal en el FLAIR, suprime su intensidad de señal cuando utilizamos una secuencia T1 con saturación grasa y no restricción en difusión. También rodea el nervio trigémino, ven que tiene una distribución que recuerda el trayecto del nervio trigémino, y en este caso se trata de otro quiste de inclusión, que es el quiste dermoide, similar en su comportamiento y en cómo produce la clínica al quiste epidermoide, pero que tiene una composición y por ello un comportamiento diferente en resonancia y en tomografía. Otro de los quistes, que si bien habitualmente son asintomáticos, en algunos casos pueden producir síntomas, son los quistes aracnoideos. Este es un paciente adolescente que tiene una hipoacusia de larga data, en el cual el único hallazgo es en el ángulo pontocerebeloso del lado derecho, que es el sector de la hipoacusia, un quiste aracnoideo que, como ustedes pueden ver, a diferencia de los quistes de inclusión que rodean y envuelven a los pares craneanos, en este caso los pares craneanos están comprimidos y desplazados. Vemos ahí en la secuencia cisternográfica en la parte baja como esta imagen quística, que sigue en todas las secuencias la intensidad de señal del líquido y que no tiene restricción en difusión, desplaza y comprime hacia atrás a las estructuras que están en el ángulo pontocerebeloso, o sea, las estructuras del paquete acústico facial del lado derecho. Otros procesos que comúnmente pueden dar compromiso de los pares craneanos son los meningiomas. Dependiendo de la localización del meningioma vamos a tener las sintomatologías que dan. Este paciente es muy interesante porque se presentó con alteraciones del olfato como parosmias y también con alteraciones visuales asociadas como una hemianopsia. Encontramos un proceso expansivo que está en relación al piso anterior de la base de cráneo, en relación al plano efenoidal, y que es intenso a la corteza cerebral en T1 y en T2, y que tiene un intenso realce homogéneo con el medio de contraste como se ve habitualmente en los meningiomas. Este es un meningioma del plano efenoidal que dio compromiso por compresión del nervio olfatorio y del nervio óptico. Este es un meningioma que se presentó en un paciente con una neuralgia del trigémino del lado derecho. Vemos que el meningioma está inserto sobre el tentorio, sobre su circunferencia menor, y que por su topografía comprime y desplaza al nervio trigémino de ese lado. Eso se ve muy bien en las secuencias cisternográficas, donde la flecha amarilla indica la topografía del meningioma y la flecha roja indica el segmento cisternal del nervio trigémino de ese lado. Otro paciente que se presentó con un sexto par, y en donde el único hallazgo, un sexto par del lado derecho, y el único hallazgo es una imagen pequeña que en realidad parece
aparece como un engrosamiento meningio, un engrosamiento dural localizado, lateralizado a derecha, y en la topografía en el cual el nervio, el sexto par, el nervio motor ocular externo, ingresa en el canal de Dorelo. Es un meningioma del clivus responsable de esa neuropatía compresiva. Otro paciente que se presenta con un trastorno de la deglución y luego de todo el estudio de la misma se decide estudiar el cráneo. Y encontramos un proceso expansivo que tiene su implantación en el hueso temporal lateralizado a derecha, que es sobre el foramen yugular, con las características semiológicas típicas de un meningioma, que siguen además el trayecto de estos pares craneanos y que era responsable de la compresión de los pares craneanos mixtos y por lo tanto originando el trastorno de la deglución del paciente. La región del foramen yugular o del foramen rasgado posterior es una región en donde frecuentemente pueden asentar procesos, como vimos los meningiomas, es uno de los procesos que allí pueden asentar, pero otra patología clásica y que también puede dar compromiso de pares craneanos son los paragangliomas o tumores del glomo yugular. Son tumores originados en estructuras que forman parte del sistema Chromafini, que tienen una semiología muy característica, tienen ese patrón que en el T1 se denomina en sal y pimienta por la presencia de sectores sólidos y vacíos de flujo, ya que son tumores muy vascularizados y que, como ustedes ven, tienen un intenso y algo heterogéneo real secundario de contraste. Este es otro caso de patología del foramen yugular y que puede dar compromiso de los pares craneanos mixtos. La parálisis del nervio facial es una neuropatía muy común. En este caso es un paciente con una parálisis facial del lado derecho. Son dos pacientes en las cuales encontramos en la tomografía realizada del hueso temporal una remodelación tanto de la mastoides como del oído medio, con un proceso de partes blandas que está asociado a esta remodelación y que es un colesteatoma. Recuerden que el colesteatoma es un proceso pseudotumoral que crece de forma invasiva y que remodela el hueso temporal, y que dentro de sus complicaciones está la invasión del nervio facial en su trayecto intratemporal. Como ustedes pueden ver, en estos dos casos hay invasión y compromiso de los segmentos timpánicos del nervio facial de ambos pacientes y que era responsable de esta parálisis facial. Otro paciente con una lesión del hueso temporal que destruye, que invade el conducto auditivo interno y que también producía parálisis facial, y que vemos que tiene restricción en difusión. Vemos que abajo no tiene realce con el contraste, pero sí tiene intensa restricción con difusión. Eso es característico de los colesteatomas. Una de las formas de hacer diagnóstico en resonancia de colesteatoma o tejido colesteatomatoso es utilizar la difusión, ya que son lesiones que no realzan con el contraste, pero que sí tienen restricción en difusión por su composición, por su estructura celular, y esto nos permite entonces hacer el diagnóstico diferencial. Recuerden que el colesteatoma es uno de los procesos que al invadir y destruir el hueso temporal puede producir parálisis facial. Estamos ya acercándonos al final y seguimos repasando algunos procesos, la mayoría de estos originados en la base de cráneo y que van a dar compromiso de los pares craneanos cuando estos atraviesan la base de cráneo o van realizando su trayecto hacia su territorio de distribución. En este caso una patología muy conocida, también de comportamiento agresivo, que invade la base de cráneo y que es el cordoma. Los cordomas ubicados en el clivus, por la relación anatómica, pueden dar compromiso del sexto par, también pueden secundariamente comprometer otros pares craneanos vecinos, pero es uno de los tumores de base de cráneo que pueden dar compromiso, como en este paciente, de un sexto par del lado izquierdo. El crecimiento está un poquito lateralizado y se ve ahí la imagen típica de un tumor invasivo de la región del clivus con intenso realce, con restricción en difusión, y que la biopsia demostró que era un cordoma. Otro caso interesante de un paciente relativamente joven que se presentó con una neuralgia del trigémino. En el estudio tomográfico ya se veía una alteración de la morfoestructura normal de la punta del peñasco, del ápex petroso del lado izquierdo, con una lesión destructiva, lítica. En resonancia se ve cómo se corresponde con una lesión expansiva, hipointensa ante 1, hiperintensa ante 2, que invade y destruye el hueso, que se corresponde con el trayecto del nervio trigémino de ese lado y por eso causaba la neuralgia, y que tiene un intenso realce con zonas de necrosis luego de administrar contraste. La biopsia confirmó que se trataba de un condrosarcoma, un tumor originado en las suturas vinculadas al ápex petroso de un tumor agresivo. Los procesos del ápex petroso pueden dar habitualmente compromiso de pares craneanos. Recuerden que en relación al ápex petroso está el sexto par craneano, está el nervio trigémino, el motor ocular común o tercer par, que también pasa por allí en su trayecto hacia el seno cavernoso. Un proceso que no es muy frecuente, pero sí es muy clásico en su forma de presentación, es la apicitis petrosa, un proceso infeccioso que se puede producir a nivel de las celdillas, que pueden existir en algunos casos a nivel del ápex petroso, y vemos que en este caso hay intenso realce heterogéneo con la forma de una colección, engrosamiento dural asociado, en un paciente que se presentó con un síndrome clínico de Gradenigo
diagnóstico y que se trataba de una apicitis petrosa, una complicación infecciosa de celdillas neumatizadas que pueden existir en algunos casos en el ápex petroso, o sea, en la punta del peñasco. Como otros procesos secundarios, habíamos mencionado la posibilidad de patología inflamatoria o de pseudotumores inflamatorios. El síndrome de Tolosa-Hunt es un síndrome bastante clásico dentro de estas entidades. Este es un paciente que se presenta con un síndrome de ápex orbitario del lado izquierdo, con proptosis, con dolor ocular, y vemos que en la resonancia tiene un proceso que infiltra sobre todo el vértice de la órbita. Recuerden que en el vértice de la órbita está fundamentalmente la fisura orbitaria superior, que es el orificio a través del cual los pares craneanos oculomotores llegan a la órbita, y bueno, en este caso se trataba de un síndrome de Tolosa-Hunt, es uno de los equivalentes al pseudotumor inflamatorio orbitario y que es una patología que habitualmente responde muy bien al tratamiento con corticoides, como fue el caso de este paciente. Ya acercándonos al final, habíamos mencionado que debemos recordar que en la patología traumática puede haber compromiso de pares craneanos. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son pacientes que tienen anosmia post-trauma, donde hay fracturas del piso anterior de la base de cráneo que pueden producir atrapamiento. Miren cómo en la secuencia cisternográfica la flecha roja nos marca la ausencia del nervio olfatorio, si lo comparamos con el del lado izquierdo. En el plano coronal vemos como hay una en el plano sagital vemos como hay una alteración de la anatomía normal de la base del cráneo y el nervio óptico está desplazado hacia abajo y atrapado en el plano de la fractura. Esto es una fractura de piso anterior que como complicación puede tener un atrapamiento del nervio olfatorio o incluso la aparición de fístulas y comunicaciones anormales entre el espacio del líquido cefalorraquídeo intracraniano, la aparición de rinorraquia y también las alteraciones olfatorias. Aquí tenemos un segundo caso, también con fracturas de piso anterior, un paciente con rinorraquia rinorrea post-trauma, con pérdida de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales y también con anosmia, y vemos como hay una brecha, una alteración de la anatomía normal del piso anterior, la presencia de líquido a nivel de las celdillas etmoidales y un nervio olfatorio que está prolapsado y atrapado en el plano de la fractura. Otro hueso en el que normalmente puede haber compromiso traumático y que la fractura puede dar origen a una neuropatía de par craneano son las fracturas del hueso temporal. En pacientes con trauma, estos son pacientes que tienen diferentes tipos de fracturas del hueso temporal, son fracturas habitualmente complejas, de dirección oblicua y que pasan o involucran en algún punto de su trayecto a los segmentos del nervio facial que atraviesan el hueso temporal. Recuerden que una de las secuelas post-trauma puede ser la parálisis facial postraumática y esta parálisis facial puede estar vinculada a fracturas del hueso temporal y estas fracturas al pasar en los segmentos intratemporales del nervio facial pueden dar compromiso del mismo y ser responsables de esta neuropatía. Bueno, para terminar entonces, algunos conceptos finales a compartir. Recuerden que los pares craneanos son un conjunto de nervios que son muy diversos, que tienen origen embriológico diferente y que tienen una compleja estructura anatómica, con núcleos de origen, con trayectos cisternales, con orificios de la base de cráneo que atraviesan y un amplio territorio de distribución. Este trayecto desde su origen hasta su territorio es muy largo y hay muchísimos procesos patológicos, vimos algunos de ellos que pueden comprometerlo. Recuerden que podemos sistematizar a los procesos que comprometen a los nervios craneanos como procesos primarios o secundarios. Dentro de los procesos primarios están los originados en sus núcleos, los procesos que afectan a las fibras nerviosas o aquellas originadas en las vainas de cubierta, y recuerden que dentro de los procesos secundarios hay procesos de vecindad que comprimen y desplazan a los pares craneanos y que pueden ser origen de esta patología. Creo que es muy importante recordar la anatomía de los pares craneanos, dónde se ubican sus núcleos, cuál es su trayecto, el orificio y el territorio de distribución para poder entonces sistematizar los distintos procesos patológicos que pueden comprometerlos. Aquí tienen algunas fichas bibliográficas que les puedo recomendar. Me parece que son muy interesantes y que resumen muy bien algunas de las principales patologías de estos nervios y sobre todo que las sistematizan, las agrupan. También algunos de ellos nos brindan un buen resumen anatómico de estas estructuras complejas. Tienen mi correo electrónico, por lo tanto nos podemos comunicar y por supuesto que quedo a las órdenes para evacuar dudas o para algunos comentarios. Agradezco muchísimo esta invitación y es para mí un gusto, como siempre, poder compartir algo de nuestra experiencia con ustedes. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.